Y añade el profeta, porque la boca del Señor ha hablado. O sea que esto no era asunto del hombre, ¿verdad? Sino era asunto de Dios. Yo esta tarde le he puesto la enseñanza, disfrutando del reposo. ¿Cuántos han disfrutado de este año? Pues gloria a Dios, pues hemos disfrutado de un año de reposo, aunque no va a pensar usted que el reposo fue un descanso, ¿verdad? En cierta forma, sí fue un descanso, ¿verdad? Para nuestra alma, porque le quitamos tantas angustias, tantas situaciones que pudo haber estado en una situación peor, pero gracias a que el Señor nos prometió un reposo para este año, y no solo para este año. El deseo de Dios es que el reposo sea eterno, pero hay algunas condiciones para poder alcanzar ese reposo eterno. Entonces vamos a ver cómo, mientras alcanzamos ese reposo eterno, cómo podemos disfrutar el reposo que el Señor nos ha dado, o cómo seguir disfrutando lo que Él nos ha ofrecido. Fíjese que Hebreos capítulo 4, en el verso 1, siempre haciendo referencia al reposo y al descanso que Dios nos promete, dice el escritor: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Mira que este pasaje nos habla de que el reposo de Dios permanece vigente. Por lo tanto, dice que tenemos que tener cuidado, tenemos que, de alguna manera, tener temor, dicen algunas otras versiones, ¿verdad? De que mientras esa promesa esté vigente, no nos vayamos a quedar atrás y no vaya a quedarse alguno de nosotros fuera. Y fíjese que dice el escritor, pone de ejemplo al pueblo de Israel, y dice, verso 2, porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, pues no creyeron en el mensaje. Mire, de alguna manera el escritor está diciendo, la palabra aquí que leemos, buena noticia, es el evangelio. Usted sabe que el evangelio son las buenas nuevas. Entonces dice, porque nosotros también oímos el evangelio, las buenas nuevas, al igual que estos israelitas. Pero ¿por qué a ellos no les aprovechó? ¿Por qué a ellos no les sirvió de nada oír esta buena noticia? Viene y nos dice en el verso 3, nosotros en cambio sí hemos creído. ¿En qué hemos creído nosotros? En el evangelio de Cristo. Disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido, pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso les juré muy enojado, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Mire la condición que pone el Señor, ¿verdad? Que para que nosotros podamos entrar, disfrutar de ese reposo que Él ofrece y que está vigente, Él pone una condición. ¿Y cuál es su condición? En primer lugar, que le creamos. Porque dice que los que oyeron, pero no creyeron, Dios les dijo, y muy enojado, no entrarán en mi reposo jamás. Pero nosotros que sí oímos, sí creímos, el Señor dice que nos ha dado que disfrutemos de paz y de tranquilidad que Dios nos ha prometido. Mire, cuando hablamos de reposo, hermano, no significa, como le decía hace un momento, ¿verdad?, que el Señor nos ha traído descanso. No, en medio de tal vez la agitación, la angustia, el trabajo y muchas otras actividades que tuvimos este año, que de hecho para mí fue un año muy ocupado, laboralmente hablando, y hasta me ponía a pensar al principio, ¿verdad?, pero no quiero hacer un año de reposo. Pero cuando uno va entendiendo cuál era el propósito del reposo,
ahora no puede decir, pues gracias a Dios, a pesar de que nuestras mentes estuvieron ocupadas, tal vez pensando cómo superar las presiones del trabajo, nuestra alma tenía paz, nuestra alma tenía tranquilidad, porque de alguna manera nuestra alma reposaba en la promesa del Señor. Y esa confianza que el Señor nos ha permitido creerla, es la que nos da a nosotros esa tranquilidad y esa paz que el reposo produce. Fíjese que Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mis pactos, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Miren la promesa que el Señor le había hecho al pueblo de Israel. Él solo quería que si escuchaban su voz, guardaran el pacto que Él había hecho con ellos. Y Él les había prometido que ellos serían su especial tesoro. O sea que siempre hay condiciones. El Señor nos da promesas, pero muchas veces nosotros queremos quedarnos de alguna manera, ¿cómo podríamos llamarle? Inmóviles o no reposados, quietamente o sin actividad alguna, esperando la promesa del Señor. Pero Él a toda promesa da ciertas condiciones. Fíjese que dice Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que hoy cantábamos algunos cantos, uno de ellos decía: y yo me haré más vil con tal de agradarte. Mire, podemos hacer cualquier cosa que se nos venga a la mente, ¿verdad? Y porque nuestro deseo es agradar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Fíjense que todos queremos agradar a Dios y buscamos la forma de agradarlo, adorándolo y haciendo muchas actividades, como decía el coro, ¿verdad? Y yo me haré más vil. Pero lo que el Señor pide aquí es que tengamos fe. Porque por más viles que nos hagamos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, las recompensas que muchas veces el Señor nos da en sus promesas es que nosotros podamos recibir, en el caso del reposo, esa paz y tranquilidad que Él nos ofrecía. Como le decía, en medio de situaciones tal vez muy acaloradas, el Señor nos puede dar esa tranquilidad de decir, bueno, aunque la situación se ve difícil, yo puedo reposar en el Señor. Porque muchas veces, ¿sabe por qué no podemos reposar? Porque nuestra carne se afana en querer hacer ella las cosas necesarias para poder vivir bien. Pero en el Señor nosotros aprendemos que no se trata de la carne, porque los que son carnales siempre van a buscar agradar la carne. Entonces dice el Señor, ustedes tienen que aprender a descansar en mí y no en las obras que ustedes pueden hacer. Y entonces cuando nosotros reposamos, de alguna manera estamos diciendo, Señor, mira, la situación está difícil, pero yo pondré mi confianza en ti. Yo voy a creer que tú puedes tomar control de la situación, y ahí es donde nosotros empezamos a descansar reposadamente. Miren, nosotros no tenemos que preocuparnos ni de la comida ni de la bebida, dice, porque el Señor sabe de las necesidades que nosotros tenemos y Él nos las va a proveer. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que vivir una vida desasosegadamente o con ansiedad cuando sabemos que Dios nos ha prometido reposar en Él? Y Él tomará en cuenta todas aquellas necesidades que nos hacen falta. En Éxodo 28, fíjese que el Señor le dice siempre a este pueblo de Israel, en uno de sus estatutos, o uno de sus mandamientos, el cuarto mandamiento específicamente, le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjese que el deseo de Dios
era que nos recordáramos de que no todo era trabajo. Al pueblo de Israel fue uno de los pueblos que Dios le da su ley y le dice en ese mandamiento: acuérdate del día del reposo para santificarlo, porque tú no eres igual a las otras naciones. Israel era el único pueblo que guardaba un día específico para no trabajar, pero tampoco para hacer lo que le daba la gana, ¿verdad? Sino ese día, decía el Señor, era para santificarlo, apartarlo para buscar de Dios, tener comunión con Dios, intimidad con Dios. Y era el único pueblo que tenía ese privilegio de acordarse que había un día que había que descansar. Y la ley decía, y no solo lo vas a hacer tú, lo van a hacer tus sirvientes, tus esclavos, el extranjero que venga a tu casa, tiene que guardar ese día. Y era ley. Pero ahora vemos en Hebreos 10:1 que la ley dice que solo era sombra de los bienes venideros. Mire cómo Dios le dice al pueblo de Israel: acuérdate de un día específico para reposar, para cesar de hacer todo lo que haces y santificar ese día. ¿Por qué? Porque dice que solo era sombra de lo que iba a venir. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Mire, comenzamos hablando nosotros de Isaías. Fíjese que Isaías 58, Dios viene haciéndole un reclamo al pueblo, porque el pueblo de alguna manera venía presentándose delante de Dios de una manera tan, podríamos decirle, hipócrita, haciéndole creer a Dios que ellos merecían los beneficios de Dios, porque de alguna manera les decían, pues nosotros hemos guardado la ley, hemos hecho ayunos, ahora venimos pidiéndote que tú nos auxilies en nuestras necesidades. Y dice Dios, si tú has guardado el reposo, pues deleítate, pero no hacer las cosas que a ti te agradan. Porque ellos decían, nosotros estamos guardando este día, pero ellos ese día simplemente dejaban de trabajar, pero ellos seguían haciendo las cosas que a ellos les agradaban. Y por eso el Señor les aclara, miren, no se trata de no comer, sino de hacer misericordia por otros. Ese es el verdadero ayuno, les explica el Señor a través del profeta en Isaías 58. Aquí nosotros vemos que Hebreos nos vuelve a hablar de que la ley solo fue una sombra de los bienes venideros, las cosas que iban a venir. El que ellos guardaran, por ejemplo, un día para santificarlo, era porque en el futuro vendría el Mesías que realmente iba a ser el reposo de ellos. Él iba a ser el Señor del sábado. Por eso guardaban el Shabbat. Por eso le llaman que el sábado es el que hay que guardar, porque Shabbat significa descanso o reposo. No significa precisamente sábado. Por eso todos confunden, ¿verdad? No es que nosotros guardamos el sábado. Y muchas veces es tan doloroso querer disfrutar, hermano, de algo que el Señor nos pide que lo apartemos para Él, y en vez de disfrutar, hay religiones que imponen, por ejemplo, un día en específico para que la gente lo guarde, y en vez de ser un disfrute, viene a ser una carga difícil para las personas. Por eso Jesús, cuando Él viene, dice, tomad mi yugo que es fácil, no es una carga pesada. Como cuando nosotros entendemos que nos quieren poner cargas, hermano, ahí hay que ponernos a pensar si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Porque si Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿por qué muchas veces nos quieren cargar con preceptos que supuestamente son bíblicos, pero cuando sentimos es una carga pesada que definitivamente nos hace ver que esos son sacrificios únicamente? Y dice aquí,
La realidad es que los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, de alguna manera no hacen perfectos a los adoradores, a los que hacen las cosas. Por eso era necesario que Jesús viniera. Verso 12 dice, pero este sacerdote, haciendo referencia a Jesús, dice, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, dice esta versión. Lo que nos está diciendo aquí, que lo que el Señor les había ofrecido a los israelitas, y que nosotros también hemos oído, de que pusieran su mirada, por decirlo así, en un día específico, para cesar de hacer todo aquello que hacían y lo apartaran para Dios, es porque iba a venir el verdadero reposo. Y ese reposo dice que cuando viene aquí, y Él lo manifiesta, Él dice, porque ya Él hizo cesar todos los sacrificios. Ahora ya, por eso es que nosotros no hacemos sacrificios. Aún el pueblo de Israel ya no hace más sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios cesaron. Ya no eran necesarios los sacrificios. Porque el sacerdote, dice aquí, que ofreció un solo sacrificio, ya lo llevó a cabo. Y ahora dice, se sentó. Y eso que se sentó, lo que nos habla es de que ahora está reposando. Es decir, ya hizo el sacrificio. Miren este verso, dice, entonces Jesús, Juan 19:30, cuando hubo tomado el vinagre, usted sabe que en ese verso anterior habla de que él tuvo sed y lo que le ofrecen es vinagre, pero dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que estamos viendo aquí, que cuando Jesús dice, consumado es, Él está diciendo, bueno, ya el sacrificio que Dios exigía por la redención de todos ustedes, ya está hecho, ya fue hecho. Y dice que inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Por eso veíamos en el verso anterior, que cuando ya Jesús subió a los cielos, ¿dónde está ahora? Sentado. La posición de estar sentada es una posición que adoptan las personas cuando ya han terminado de trabajar, ¿verdad? Bueno, hay quienes trabajan sentados, ¿verdad? Pero muchas veces trabajamos de pie y cuando ya hemos terminado nuestra tarea, vamos y nos sentamos. Tomamos un lugar cómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todo está hecho. Entonces, Jesús, que es nuestro reposo, hoy está reposando tranquilamente a la diestra del Padre, porque el trabajo por el cual Dios lo envió a la tierra ya está hecho. Ya el trabajo de redención quedó hecho. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Yo sé que todos nosotros conocemos estos textos, ¿verdad? Pero como le digo, tenemos que medirnos a ver si realmente estamos disfrutando de ese reposo, si realmente estamos disfrutando de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire, para que nosotros pudiéramos disfrutar, Dios permite que aún su propio Hijo, bueno, que él mismo era, ¿verdad? Pero encarnado en la figura de Jesucristo, Él dice que lo vio a Él como el único pecador, para que en Él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. O sea que hoy nosotros necesitamos estar en Él para que nosotros podamos realmente ser justificados. Y ser justificados no significa necesariamente que ya nos ven como que no hicimos nada, ¿verdad? No, simplemente saben que fuimos pecadores, pero ya no se nos acusa de ningún delito, ¿verdad? Porque ya todo ha sido pagado. Qué bendición, ¿verdad? Marcos 2:27 dice, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre
es Señor aún del día de reposo. Mire, cuando nosotros humanamente solamente nos fijamos en la letra de la palabra, queremos tomar las cosas tan literalmente que ahí es donde vienen las cargas y las esclavitudes. Por ejemplo, los fariseos, que nunca perdían de vista al Señor Jesucristo, sino que siempre, como hacen los periodistas hoy en día, ¿verdad?, están detrás, a ver qué movimiento tenía Jesús, qué cosas cometía. Ellos veían que Él no guardaba el sábado y se quejaban y le decían, pero tú y tus discípulos, ¿por qué no guardan el sábado? Entonces Él les decía, es que el sábado no fue hecho, hablando del día de reposo, ¿verdad?, no fue hecho para el hombre. O sea, el día de reposo se hizo para el hombre. O sea, y no el hombre para el día del reposo. Es decir, ¿por qué vamos a cargar al hombre que definitivamente no haga ninguna tarea el sábado? Porque ellos, en otros pasajes lo vamos a ver, y no quise tomar muchos porque eso lo puede usted investigar, pero muchas tareas que Dios hizo, o Jesús hizo en los días de reposo, fueron para dejarnos otras grandes lecciones. A lo sumo vamos a tocar un tema más adelante, de uno de los días de reposo que el Señor hizo algo. Pero mientras tanto el Señor aclara aquí que el día de reposo se hizo ¿para quién? Para el hombre. ¿Usted se acuerda que dice que al principio Dios hizo el cielo y la tierra? ¿En cuántos días? En 6. ¿Y el séptimo qué hizo Dios? Nosotros decimos descansar, pero realmente Él lo que hizo fue reposar. Y reposar, hermano, no es otra cosa más que dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Por eso dice el Señor, 6 días van a trabajar y el séptimo van a dejar de hacer lo que están haciendo y se van a dedicar a buscar del Señor. Entonces, durante 6 días Dios hizo la creación y el séptimo simplemente dejó de hacer lo que estaba haciendo y reposó. Así de sencillo. Entonces el Señor aclara, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Entonces, Él aclara, bueno, todo esto que están ustedes guardando, mi Padre lo hizo para que ustedes se dieran cuenta que en el futuro vendría yo, por decirles así, que era el verdadero reposo que ustedes anhelaban. Pareciera un poco complicado, hermano, pero los beneficios que trae este reposo, que el Señor quiere que nosotros disfrutemos, los vamos a ver ahorita. Juan 9:1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Ellos tenían esa duda, como muchas veces se pregunta uno, ¿verdad? Cuando ven a una persona que tal vez tiene algún impedimento, dirá, ¿qué pecado cometería este, verdad? Y tal vez eran las creencias de la época, de que definitivamente la paga de algún pecado tenía que traer una consecuencia física. Y hoy le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Será que pecó este? ¿O pecaron sus padres? Pero ¿cómo iba a pecar él si dice aquí que el hombre había sido ciego de nacimiento? Entonces ellos de alguna manera creían en la preexistencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a ser ciego a menos que en su preexistencia él hubiera cometido algún error? Pero Jesús les dice, miren lo que les contesta Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren, muchas veces encontramos nosotros situaciones que a nuestra mente natural nosotros no les hallamos explicación. Y a veces decimos, pero ¿por qué sucede esto?
Algo tiene que haber detrás. Y Jesús les aclara aquí, miren, aquí no hay ningún problema ni con él, ni con los papás. Simplemente era necesario que las obras de mi Padre se manifestaran. Las obras de Dios fueran manifestadas en una persona. Y esa persona lamentablemente tuvo que nacer ciega. ¿Para qué? Para que cuando Jesús llegara a ese pueblo pudiera ocurrir un milagro. Porque si no hubiera estado ciego de nacimiento, nadie se hubiera percibido de ese milagro. Juan capítulo 9:4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús dice, hay un acontecimiento que se ha dado en medio de ustedes desde hace mucho tiempo, que este joven nació ciego, pero es una obra que el Padre quería que se manifestara así, para que al estar yo aquí en el mundo, se pudiera manifestar esa obra, porque yo soy la luz del mundo. Él aclara, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Imagínense, Él aquí manifestándose como la luz del mundo. Hace un rato estábamos hablando nosotros de las diferentes luces, ¿verdad? Aquí cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, yo soy la luz accesible. Cuando usted lee, por ejemplo, el profeta Ezequiel, él tiene diferentes revelaciones o manifestaciones de las facetas de Jesús. Y él lo puede ver en diferentes dimensiones y en diferentes colores, le podríamos decir. Y lo ve como la luz accesible, la luz resplandeciente, la luz de la aurora. Hermano, cada faceta de Jesús tenía una cierta manifestación. Él aquí está diciendo aquí, yo soy la luz del mundo. Mire, también fue la luz de la creación. ¿Se acuerda usted cuando Él creó todo? Lo hemos visto en otras oportunidades. Él estaba manifestándose en otro tipo de luminosidad. Pero aquí dice, yo soy la luz del mundo, yo soy una luz accesible. Y como le decía hace un rato, ¿verdad? Hasta se ve en el color rojo, porque veíamos el color rojo hace un rato. Y la luz accesible es una luz roja. ¿Por qué cree usted? Por la sangre del Señor. Cuando Él usa el color rojo, Él está diciendo, yo soy una luz accesible, yo soy la luz del mundo. Acuérdese que, como le decía, Ezequiel ve a Jesús, pero lo ve en algunas, como usted ha visto ese prisma. Ha visto que el prisma descompone la luz. Es la misma luz, pero la descompone en 7 colores diferentes. Así fue como lo que vio Ezequiel. Vio a Jesús, pero lo vio como un prisma que estaba no distorsionado, sino dispersado en 7 diferentes tonalidades. Por eso tal vez va a ser un estudio que tengamos en otra oportunidad, porque aquí solo estamos haciendo referencia a la luz del mundo. Él era un hombre accesible a todos. Y dice que habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con su saliva y le untó el barro en los ojos. Aquí al ciego, ¿verdad? Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó, y cuando regresó, ¿cómo regresó? Viendo. Mira entonces este milagro que el Señor hace en presencia de sus discípulos y otros seguidores, que le preguntaban a Jesús, pero ¿por qué razón está este hombre ciego? Él les dice, para que las obras de Dios sean manifiestas. Y cuando Él manifiesta que Él es la luz del mundo, Él dice, estoy tan accesible para que todos me puedan ver, hasta este ciego. Y pone barro en sus ojos. De alguna manera, ¿se acuerda usted cómo creó Dios al hombre? Dice que Dios agarró un poco de barro, lo juntó y sopló sobre él. Salió el hombre.
En este caso, Dios acude nuevamente a través de Jesús al mismo material con el que había sido hecho este hombre. Agarra un poco de barro y le pone lo que le hacía falta, sus ojos, del mismo barro que había sido hecho el hombre. Pero lo importante de este hecho, bueno, aquí hay también mucho que hablar. Dice que lo mandó al Siloé. El Siloé significa apóstol. ¿Por qué? Dice, quiere decir el enviado. Entonces, si decimos, si nosotros quisiéramos ampliar, pero no ese es el tema, ¿verdad? Ese es el reposo. Pero esto tiene mucho que ver cuando dice, ve al apóstol, ¿verdad? Y regresa. Pero ¿a qué fue con el apóstol? ¿O a qué fue al estanque? Dice, a lavarse. Muchas veces es necesario que nosotros, para poder ver, tengamos que limpiarnos, tengamos que lavarnos. Y dice que él fue, se lavó y regresó viendo. Este aspecto es bien interesante, hermano, porque cuando nosotros vemos el segundo verso, y yo voy a ser bien breve el día de hoy, no va a pensar que me voy a tardar, voy a ser breve, pero en la misma brevedad con la que les voy a hablar, quiero que prestemos atención a este hecho sin precedentes, ¿verdad? Porque dice que era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que durante el reposo Dios ha permitido que nosotros podamos tener la oportunidad no solo de lavarnos, sino de que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, ahorita mire, estamos finalizando el año del reposo. No significa que el reposo se va a terminar para nosotros. Al contrario, viene un reposo eterno todavía, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a ese tema todavía. Mientras estamos en el año del reposo, el Señor ha hecho una obra con nosotros que tal vez usted no se ha dado cuenta. Pero lo que el Señor ha venido tratando con nosotros durante este año es el abrirnos los ojos. Y al abrirnos los ojos, nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que viene para el mundo. Mire, tal vez va a decir, usted ya se fue otra vez a la política. No es que venga a hablarles de política muchas veces, hermano, pero lamentablemente la política se relaciona con la iglesia. Se está queriendo meter de tal manera, y aunque nosotros no querramos tocar esos temas, a mí en lo particular no me gusta tocar esos temas, pero como nuestros ojos han sido abiertos, yo cada vez que le digo a Sonia, ya ni me gusta ver el noticiero, de ningún canal, ni películas, ni nada, porque yo todo veo, hermano, el cumplimiento de muchas cosas. El otro día, pues no sé si, como hemos estado tan ocupados, ¿verdad?, esta semana, pero yo no sé si usted se enteró de que ya Estados Unidos salió de Siria. ¿Alguien se ha enterado al respecto? ¿Verdad que han estado bien ocupados? Pero hermano, así como Estados Unidos salió de Siria, así pudo haber sido el arrebatamiento y usted ni se dio cuenta. Entonces, ya ve, por eso le digo que hay veces que no quisiera meterme en estos temas, pero se los tengo que explicar. ¿Por qué? Porque usted es parte de esto. Fíjese que, según las noticias, la semana pasada, estamos cumpliendo hace 8 días, sí, casi 8 días atrás, el presidente de esta nación tomó la determinación de que las tropas de Estados Unidos ya no estarían apoyando a los rebeldes que siempre están en Siria, ¿verdad?, tratando de derrocar ese régimen. Entonces, Estados Unidos apoyaba a un grupo denominado los kurdos. No sé si los ha escuchado usted. Estos kurdos siempre se han opuesto al régimen de este Azar. Pero ahora, lo interesante es esto, que si usted pudiera ver Ezequiel, cuando dice que Gog y Magog vienen y se meten, hemos visto esas profecías también, ¿verdad? Pero están hablando a un príncipe, a un hombre,
que se ha identificado como con Rusia. Resulta ahora que Estados Unidos, que estuvo como de alguna manera metido a la fuerza en Siria, toma la decisión el presidente de decir, no, ya no vamos a seguir peleando esta batalla. Ya hicimos lo suficiente, ya recuperamos el suficiente territorio que necesitábamos, ya no tiene más caso que estemos metidos aquí en este territorio. Y dice, saquemos a nuestras tropas. Bueno, como unos 2.200 hombres que los quitaron de Siria. Y ya están aquí disfrutando de las fiestas de fin de año, ¿verdad? Pero lo interesante es de que ya no hay representación de Estados Unidos en Siria. Como dijeron algunos en muchas oportunidades, decían, Estados Unidos no tiene ningún papel en las profecías. Lo único es de que abandona a Israel en la última hora. El problema es de que mientras estaba Estados Unidos en Siria, hagamos de cuenta que aquí está Israel. Supongamos que este es Israel. Este es Siria y esta es Turquía. Supongamos. Entonces, mientras estaba aquí metido Estados Unidos, Turquía no podía atacar a Israel, porque Estados Unidos estaba, dizque, protegiendo esta área, pero a la vez estaba protegiendo a Israel de los... ¿Cómo se llama? De Turquía. Porque Turquía y Israel, los ministros de estas naciones, siempre han tenido conflictos, siempre se han echado indirectas unos con otros. Y lo único que estaba intermedio era Estados Unidos. Hoy Estados Unidos ya se regresó a su casa. Lo único que se quedó aquí también en Siria es representación de Rusia. Pero acuérdese que Rusia, dice el Señor, que Él pone ganchos en las quijadas de esta nación para atraerla y que venga a destruir Israel. Ahorita Rusia está tranquila. Nomás está como quien dice, gracias por el regalo. Algunos se han burlado del presidente porque dice, ese fue el regalo del presidente de Estados Unidos a Vladimir Putin, su regalo navideño, porque ahora Rusia tiene acceso a todo lo que hay aquí en Siria. Y por supuesto, usted sabe que los enemigos del presidente están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque, mi hermano, me estoy saliendo del tema, pero mis ojos están abiertos. Y yo quiero que usted entienda esto. Usted se recuerda, bueno, esto lo vamos a editar para que no salga al aire, ¿verdad? Pero usted se recuerda cuando acusaron a Hillary Clinton de estarle dando armamento a los de ISIS. Precisamente hoy ellos están diciendo, pero ¿y por qué Trump está retirándose de Siria? Como que diciendo, tanto que nos costó tener ahí una posición para poder aprovecharnos del petróleo que hay ahí, porque usted sabe que esta nación sin petróleo no puede moverse. Y ahora que dice, y ahora sale Estados Unidos de Siria. ¿Qué caso tuvo haber gastado tanto dinero en armamento y tener ahí todo lo que teníamos y ahora para salirse así tranquilamente? Eso está mal, dicen los enemigos del presidente. Pero ¿sabe qué, hermano? En mi opinión, todo lo que dicen los demócratas, yo estoy de acuerdo en llevarle la contraria. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos siempre se han opuesto a las cosas del Señor. Siempre. Entonces, si el gobierno del presidente tomó la decisión de salirse, en mi opinión, hizo lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque no vemos a Estados Unidos en las profecías del Medio Oriente. Entonces, si ahorita se está retirando Estados Unidos, ¿qué nos está dando la palabra? Que definitivamente el cumplimiento está cada día más cerca. Mire, hermano, ¿se acuerda que hace un año de qué hablábamos? De la embajada que regresó a Jerusalén. Siempre los finales de años como que son los que de más suspenso, ¿verdad? Mire el final de este año.
retiran Estados Unidos y se queda el panorama despejado, tal y como la profecía indica, que el que se queda allá es Rusia. Ahorita está Rusia, está Turquía. Los kurdos son los únicos que, pues son poquitos, los que están ahorita respaldando a Israel, o Israel los está respaldando a ellos. Porque si Israel no los respaldara a ellos, ¿quién va a respaldar a Israel? Es como quien dice, yo estoy protegiendo mi frontera, por si se me dejan venir. Pero hermano, es bien importante esto que está aconteciendo por allá y que usted no sabía, y por eso tuve que tomarme un tiempo para explicárselo, pero necesitamos actualizarnos, tenemos que estar nosotros siempre al pendiente del acontecer internacional, porque estamos en que en cualquier momento viene el Señor. Acuérdese que el siguiente paso de que se moviera la embajada a Jerusalén y que nosotros estábamos muy contentos con eso, es porque de ahí hay paso para que construyan el templo. Hemos dicho que el templo en absoluto nos beneficia a nosotros como cristianos, al contrario, solo es para la manifestación del anticristo. Entonces, el anticristo, hermano, está a las puertas. Y si el anticristo está a las puertas, el Señor ya está adentro, pronto a llevarnos. Y tal vez dirá, estos temas que tocamos muchas veces, a mí me gusta tocarlo en estudios, ¿verdad? Y no precisamente en prédicas así, porque... Bueno, lo que va a pasar es de que de alguna manera van a atacar. Los turcos van a seguirse metiendo para Siria. Y como les digo, Rusia ya tiene la vía libre para entrar a Siria, y el deseo de Rusia es apoderarse de Siria para proveer a toda Europa de un famoso gas natural del cual subsiste Europa. Europa no es como Estados Unidos, que dependen del petróleo. Ellos dependen del gas natural. Y da la casualidad que en Siria, digamos que este es Siria, en Siria es el único lugar donde hay gas natural, pero para sacarlo tienen que ir a dar la gran vuelta por todo el mar, meterlo aquí por un estrecho que hay y sacarlo por barcos. Es un trabajo bien prolongado, pero Rusia tiene la tecnología de sacarlo directo, sin ir a dar la vuelta, porque ya tienen ellos tuberías de gas natural para ellos. Y ellos lo que quieren es ahora ofrecerle a Europa gas natural a cambio de otras movidas que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Pero realmente Rusia sale ganando ahí, definitivamente. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque con lo que se está moviendo ahí, el Señor está cada día más cerca. Hermano, es que como le digo, cada cosa esta es de suspenso. Por eso, ahorita lo que viene para el 2019, da la casualidad que Esvin me mandó a mí un video hace hará como un mes, tal vez principios de diciembre. No sé si se los mandó a ustedes también. Pero me mandó un video de una revista que está allá por Inglaterra, que ellos siempre sacan a luz sus planes para el próximo año. Cada año ellos en su portada ponen los planes que traen para el siguiente año. Y para el siguiente año ellos ponen ahí en su portada muchas cosas que van a tener un cumplimiento terrible. Ponen a China, ponen a... Usted sabe que China ahorita, si usted tiene DirecTV, usted es, ¿cómo es que le llaman eso? Está siendo afectado, no, algunos clientes están siendo afectados ahorita porque China ya no quiere mandar el equipo que nosotros, o sea, la compañía que trabajamos se le compraba a China. ¿Por qué? Porque se están poniendo sus chongos. Pues sí, entonces están como presionando, pero a la larga aquí también toman otras presiones. Pero esas portadas, hermano, tienen mucho que
que anunciar, y según, yo no lo voy a explicar todo lo que anuncia, pero por los planes de estos Illuminatis, viene siendo como ¿cómo le podríamos decir? El medio principal de los Illuminatis para dar a conocer tus planes. Los planes que ellos tienen para el 2019 son terribles, malos, malísimos. Pero a la vez, hermano, cuando vemos los movimientos que se dan, a nosotros nos benefician. Todo lo que se mueva en el mundo, hermano, de alguna manera, Dios lo tiene bajo control. Por eso es de que este año de reposo, nosotros podemos estar tranquilos, podemos vivir en paz y tranquilidad, porque nosotros no dependemos de ningún gobierno ni de ningún líder, sino que nosotros dependemos de Dios. Y en la voluntad de Dios, nosotros estamos en sus manos, y todo lo que nos suceda a nuestro alrededor, al menos el Señor lo que ha permitido es que nosotros tengamos los ojos abiertos para que podamos ver lo que se está cumpliendo. Mire, dice la Escritura que muchos profetas, cuando profetizaban, ellos decían: pero ¿para qué tiempo estaremos profetizando nosotros? Y nosotros hoy tenemos los ojos abiertos de parte de Dios para darnos cuenta que todo lo que ellos profetizaron era para nuestros tiempos. Entonces, lo que nos queda, hermano, es que todavía podemos seguir disfrutando del reposo. El reposo que el Señor quiere darnos es un reposo eterno. Por eso es de que usted oye que muchas veces deseamos mal cuando le decíamos a alguien: descanse en paz. O sea, lo deseamos equivocadamente, porque el que debería descansar en paz es el que está vivo. Ya el que está muerto, hermano, ya no necesita esos deseos, ¿verdad? No sé usted qué opina. Tenemos que descanse en paz, pero muchas veces la paz que nosotros necesitamos para descansar somos los que estamos vivos, y el Señor nos ofrece ese descanso eterno en su presencia. Así que estamos terminando el año del reposo, ya no vamos a ver este rotulito en los próximos servicios. Es una nueva proclama, será un nuevo despertar para el nuevo año que viene. De alguna manera creo que el Señor tiene que despertarnos, ya nos abrió los ojos, pero muchas veces dice que podemos estar con los ojos abiertos, pero cabeceando, ¿verdad, maestro? Entonces todavía tenemos que despertarnos del sueño, ¿verdad? Entrar a la realidad y ver lo que el año nuevo, que en su misericordia el Señor siempre tiene cosas buenas para nosotros. A pocas horas estaremos recibiendo ya la proclama del nuevo año, hermano, y una proclama, como siempre, de bendición para cada uno de nosotros, donde la prosperidad y la abundancia siempre estará conforme a la voluntad de Dios, no conforme al materialismo que estamos acostumbrados. Siempre nada nos va a hacer falta conforme a las promesas de Dios, como veíamos, siempre y cuando nosotros le creamos al Señor, tengamos fe, vamos a agradar a Dios. Y ahí es donde volvemos a caer, ¿verdad?, a los temas. Lo que el mundo quiere, hermano, quitarnos la fe. El enemigo sabe que al desboronar nuestra fe, nos apartamos del Señor. Pero lo que el Señor quiere es que si le queremos agradar, tengamos fe en Él. Así que le vamos a pedir al Señor que esta tarde pues nos despida y darle gracias. Bueno, ya lo hemos estado haciendo desde que llegamos, pero nunca está de más siempre ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hemos llegado al final de este 2018, Señor, y siempre hemos visto, Señor, tu poder en medio nuestro, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te has movido de una forma especial en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hemos podido ver que al poner nuestra confianza en ti, Señor, no hemos tenido que preocuparnos ni de lo que hemos de comer, ni lo que hemos de
beber, ni lo que hemos de vestir, Señor, porque tú mismo lo dijiste en tu palabra, Señor, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe nuestras necesidades, y si Él mismo alimenta a las aves, ¿cómo no nos iba a alimentar a nosotros? Si Él tenía cuidado de esos animalitos, ¿cuánto más nos va a tener cuidado de sus hijos? Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, este año que estamos despidiendo, Señor, la abundancia, Señor, no solo en lo material, Señor, en lo espiritual, en lo, Señor, en todo aspecto, Señor, hemos podido sentir tu paz, Señor, tu presencia, Señor, tu bendición en cada uno de nosotros, Señor. Nada nos ha hecho falta, hemos estado reposados en ti, hemos estado tranquilos. Han habido situaciones alrededor del mundo, Señor, que no han dejado de sorprendernos, pero por lo mismo, porque tú has permitido que nuestros ojos estén abiertos, Señor, y de esa manera nosotros poder recibirte, Señor, en el momento que tú te aproximes, Padre. Tenemos la seguridad de que podremos apreciarte a ti mismo cabalgando en las nubes cuando vengas a recoger, Señor, a tu iglesia, Padre, que te espera. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros esa fe, Señor, para creer a tu palabra. Todo lo que está escrito, Señor, lo hemos creído.